Pues muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos a esta nueva sección de divulgadoras mexicanas que pues se continúa y en este momento tenemos como invitada a la doctora Alejandra Vega y pues bueno, ella nos trae una charla muy interesante que nos va a hablar que qué ha cambiado en la pandemia, cómo cambian los hábitos del consumidor. Y pues bueno, les agradecemos a todos su presencia, les recomendamos que compartan, estamos transmitiendo en Facebook por la página de Signova-Hidalgo, entonces les invitamos a todos a que compartan y también que en la parte de los comentarios de Facebook, así como los que nos están viendo desde Zoom, pueden hacernos llegar las preguntas hacia la doctora y nosotros pues se hacemos llegar a ella para hacer pues más amena esta plática y que pues ella nos pueda enseñar un poco más de todo lo que conoce. Y pues bueno, me voy a permitir a hablar un poco sobre su trayectoria. Ella es doctora en proyectos de línea gestión empresarial y desarrollo directivo por la Universidad Internacional Iberoamericana. Tiene un diplomado en gestión de redes sociales para empresa de Universidad de Alicante de España. Ella tiene la especialidad en docencia por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, así como una maestría en comercio electrónico por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene un diplomado en comercio exterior y una licenciatura en mercadotecnia. Actualmente ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato, entonces pues estamos seguros de que esta charla, con esta vamos a aprender muchas cosas. Bienvenida, doctora. Pues muchísimas gracias, gracias por esta invitación y por permitirme compartir un poquito o mucho de lo que hemos estado viendo, pues después de la pandemia, ¿no? Todos hemos vivido la pandemia y pues ahora necesitamos saber qué sigue, cómo han cambiado nuestros hábitos y cómo seguirán cambiando. Entonces, si me permites, voy a compartir la pantalla. Adelante, adelante. Y de nueva cuenta, mientras la doctora se prepara, les recordamos que compartan y que nos pueden hacer llegar todas sus preguntas hacia la doctora. Creo que ya nos vemos ahí. Sí, ya se ve, doctora. Perfecto. Bueno, pues empezaremos por recordar o hacer un poco de memoria sobre lo que pasó durante el año 2020. ¿Cómo lo hemos recordado o cómo quedará grabado en muchos de nosotros o en aquellos que tuvimos la oportunidad de vivirlo como un año caótico? Y este año caótico, bueno, pues quedando claro que uno de los principales, que va a ser o siempre será uno de los principales hechos históricos, esto que es la pandemia por COVID-19. Este virus, este pequeño que sacudió al mundo y que ha sido el principal parteaguas en los cambios que hemos sufrido. Y vamos a iniciar viendo, pues, cuáles son estos pequeños cambios que tenemos, ¿no? Y creo que la presentación se pasó rapidísimo, pero regresamos. Vamos a ir viendo, pues primeramente, qué fue lo que sucedió al inicio de la pandemia, después durante la pandemia, la pospandemia y cuál es la perspectiva hacia la que nos estamos llevando. Al inicio de la pandemia, y pues para recordar un poquito, según las autoridades de salud de Guam, entre el 12 y el 29 de diciembre de 2019 es cuando son detectados los primeros casos de neumonía, siendo reportados a la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pues este virus en ese momento es aún desconocido y pues en México no se tenía idea de lo que podría pasar, mucho menos en nuestra entidad, ¿no? Pero si empezamos a recordar y vemos a que a partir de marzo del año 2020 nos viene a la mente la noticia del confinamiento. Esta noticia que bueno fue algo insólito, sobre todo para nuestro país, decir en marzo que estábamos en confinamiento y que tendríamos que estar en nuestros hogares. Para todos aquellos que en algún momento tuvimos que ver la epidemia de H1N1, pues la verdad es que no era tan desconocido, pero supusimos que íbamos a estar en nuestras casas unos 15 días, cuando mucho,
y regresaríamos a la normalidad de nuestra vida. Sin embargo, bueno, pues veíamos por las noticias que en China empezaban a tener pues altos picos y nosotros por acá de este lado del continente pues decíamos, eso no nos va a pasar, ¿no? China está muy lejos y es poco probable que llegue el virus aquí. Y bueno, pues la verdad es que el virus llegó. Y después de empezar a ver algunos efectos que tuvo la pandemia, pues lo primero que vimos fue la generación de compras de pánico. ¿Y qué fue lo que compramos? Entonces, si recuerdan, lo primero que compramos eran los cubrebocas, los KN95, que eran pues rarísimo encontrarlos, carísimos y que además, bueno, pues no teníamos la certeza de si nos iban a servir o no nos iban a servir. Todo el tiempo eran blancos. Y otro de los principales productos que empezamos a consumir, pues era el gel, los guantes y que inclusive, bueno, todo aquello que pudiera desinfectar. Para esto, bueno, pues se tuvo un evento de desabasto de productos de limpieza y de higiene, donde, bueno, pues pudimos ver la suspensión de eventos socioculturales, la suspensión de las clases y la verdad es que el pánico se apoderó de nuestras vidas. Después nos empezaron a dar algunas medidas para poder contener el coronavirus y ya teníamos más de un mes en confinamiento, donde se hizo obligatorio el uso de cubrebocas, empezamos a tener filtros sanitarios y empezamos con la reducción de la movilidad. Conforme iba pasando el tiempo, se veía menos probable que fuéramos a regresar a nuestros trabajos. Podríamos decir que ahí empezamos a extrañar nuestros trabajos. Sin embargo, bueno, pues el acceso a nuestras oficinas y a todos lados estaba restringido. En el país, bueno, pues empezó la reducción de la movilidad y sobre todo, bueno, pues en Hidalgo tuvimos un proyecto, un programa que se le denominó en ese momento, pues, Operación Escudo, donde pues se tuvo que reducir la movilidad y con ello, pues hacer que la mayoría de las personas permaneciera en su casa. Había algunas situaciones donde nos hablaban si íbamos a tener un toque de queda, si se cerrarían los accesos o se iríamos con la restricción a la movilidad. Y bueno, pues nada de eso estaba claro. Sin embargo, bueno, empezamos a ver que las compras presenciales en el supermercado fueron predominantes, pero cada vez que más consumidores ya lo hacían en línea y manifestaban su intención de seguir haciéndolo de la forma en que, bueno, cuando terminaran las medidas de distanciamiento social. ¿Qué pasó entonces? Bueno, después de tener el comercio electrónico en México durante más de 10 años, pues la verdad es que no habíamos avanzado casi nada. Pues sí, había una que otra persona que había empezado a hacer compras en línea, pero siempre teníamos ese miedo o esa cosquilla de decir, bueno, tengo que poner mis datos, mi tarjeta de crédito, y entonces, bueno, pues no es tan bueno o no sería tan probable que me robaran los datos. Después de vivir en este inicio de la pandemia, cuando fue restringida la movilidad y que teníamos que hacer nuestras compras, bueno, pues algunos de los comercios empezaron a darnos esta oportunidad. Y les digo esta oportunidad porque la verdad es que ni ellos estaban preparados para ver qué iba a pasar si se les compraba en línea. Empezaron con algunas tiendas, las tiendas pues más famosas, vamos a decirlo así, de autoservicio como sería Walmart, quien fue de los principales que iniciaron por darnos la facilidad de tener nuestras compras pues a partir de una página. Con muchos errores, con muchos, pues la verdad es que quedando mal, sin embargo, bueno, pues se empezó a ver que el comercio electrónico era posible y que los hábitos de los consumidores a este inicio de la pandemia, que estamos ya más o menos en junio, julio del año 2020, pues empezaban a hacer compras presenciales, pero ya se seguían con compras en línea, sobre todo porque estábamos muy asustados. ¿Cuáles fueron los principales cambios que se tuvieron?
pues las compras de comida y bebida. El 38% de las personas compró en grandes supermercados donde podría realizar la compra en un mismo sitio. Y bueno, el 29% empezó a hacer compras en más comercios y en locales independientes. Asimismo, pues el 20% empezó a comprar más alimentos de producción local. Esto nos llevó a que también, pues no solamente tuviéramos este tipo de tiendas que tenían cierta tecnología, quizá no del todo desarrollada, pero pues tenían esa tecnología, sino que también empezáramos a comprar local, empezáramos a comprar de manera pues a nuestro vecino, a la tiendita de la esquina, y esto sobre todo porque ellos también empezaron a buscar el formato de poder vendernos y que no tuviéramos contacto. Todavía en esta etapa de la pandemia, pues no se tenía mucho conocimiento de la tecnología, pero pues buscábamos o ya estábamos tratando de ver cómo podíamos hacerlo a través de las redes sociales. Y bueno, pues estas compras en línea nos ayudaron también a ver que necesitábamos una alimentación más nutritiva. Primeramente, pues habíamos estado consumiendo los productos que teníamos en casa y que, bueno, pues teníamos a la mano. Sin embargo, después de todo esto, empezamos a ver que necesitábamos tener una alimentación nutritiva y que además el confinamiento se prestaba para hacerlo. ¿Esto por qué? Porque, bueno, pues en el aumento de las compras de pánico, pues habíamos comprado muchísimas cosas. Sin embargo, pues empezamos a comprar productos y servicios que nos ayudaban a poder estar dentro de nuestros hogares. Una de las principales ventajas que se vio al inicio de la pandemia es que como estábamos en nuestro hogar, aunque se volvió mitad oficina, mitad escuela y mitad casa, pues que teníamos un horario disponible en el que podíamos comer todos juntos, cosa que ya no había sucedido. Y entonces, bueno, eso también nos permitía que nuestra alimentación estuviera, pues como hoy se dice, en nuestras horas. Empezamos a ver que ya necesitábamos hacer cosas. Todo el inicio de la pandemia, bueno, pues sí veíamos la televisión o veíamos los canales en streaming, pero pues vimos que necesitábamos pues también hacer ejercicio. El ejercicio lo empezamos a hacer de manera en streaming y pues viendo una pantalla, y posteriormente eso nos ayudó a tener también mejor convivencia. ¿Qué pasaba? Que bueno, pues estábamos tan absortos en nuestros trabajos, en nuestras cosas de escuela, que todo el tiempo, bueno, pues cada quien comía a la hora que podía, donde podía y lo que podía. Y la pandemia, bueno, este es uno de los primeros cambios en los hábitos del consumidor. Regresamos a lo que se diría como back to the basics, ¿no? Regresamos al principio donde pues podíamos comer en nuestra casa, con nuestras familias y además podíamos hacer cierto tipo de ejercicio. Podríamos decir que hasta este punto de la pandemia, pues llegamos ya a septiembre, octubre e inclusive casi diciembre, donde pues teníamos esa incertidumbre de qué va a pasar, qué es lo que vamos a hacer y esto. Sin embargo, los cambios en cuanto a las tendencias dentro de los hogares fueron muy evidentes y los consumidores enfocaron sobre todo mayor gasto en alimentos, bebidas, lácteos y por estar más tiempo en casa, entonces pues consumíamos un poco más. Sin embargo, posterior a esto, empezamos ya durante la pandemia. Ya viviendo en la pandemia, pues seguimos haciendo compras en línea, pero también ayudamos de manera local a todas nuestras, pues, aquellos que tenían algunos productos o servicios que ofrecernos o algunos restaurantes y empezamos a utilizar lo que se denominó el pick and go, ¿no? Entonces podíamos pedir ya sea de manera telefónica e inclusive, bueno, pues utilizando redes sociales que las más utilizadas fueron Facebook, Twitter e inclusive WhatsApp y podíamos recoger nuestros productos. Seguimos con el uso de cubrebocas. El uso de cubrebocas se volvió, bueno, pues ahora parte del outfit. Entonces, de tener cubrebocas solamente blancos, hoy tenemos cubrebocas pues de colores y que hoy los podemos combinar con nuestra ropa. Y seguimos utilizando las redes sociales.
todas las redes sociales pues se fortalecieron, sobre todo para aquellos que ya estábamos entre la generación Y y la generación X, bueno, pues utilizando Facebook y Twitter, que eran pues las las más utilizadas. Sin embargo, para aquellos que ya están en la generación Z e inclusive millennial, pues ahora las redes sociales que ellos utilizan son totalmente diferentes. ¿Qué fue lo que pasó y qué creemos que es lo más importante que pues, nos ha dejado la pandemia? Primero, la aceleración de la digitalización. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues estábamos acostumbrados siempre a comprar con dinero y además hacerlo frente a frente. ¿Hoy qué hacemos durante la pandemia? Bueno, pues tuvimos que establecer ciertos cambios. Y bueno, pues les voy a mostrar en estas láminas algo muy sencillo donde pues de estar en la escuela y poder convivir y esto, pues tuvimos que trasladarnos durante la pandemia pues a nuestras computadoras y a utilizar plataformas como la que estamos utilizando en este momento, ¿no? Esta plataforma Zoom que nos permitía estar conectados pues por cierto tiempo en cierto lugar y que además, bueno, pues no perdiéramos la interacción con aquellos que fueron nuestros compañeros. Lo mismo sucedió en las oficinas donde pues empezamos a tener pues cambios en las rutinas. Lo más importante, lo primero fue que las juntas se volvieron mucho más productivas, las juntas por Zoom son más cansadas que las juntas presenciales. Perdimos un poco de estar platicando con nuestros compañeros de trabajo, pero sí pudimos seguir nuestros trabajos. Y algo más importante ha sido, bueno, pues la convivencia familiar, porque a veces, bueno, por el estar trabajando, pues los niños tenían que quedarse solos en casa, sin vigilancia o con una vigilancia estrecha por medio de también, pues algunas cuestiones tecnológicas. Lo que podemos ver es que de manera biológica hemos retomado pues también el control de nuestro cuerpo. Finalmente, pues regresamos a hacer ejercicio, regresamos a comer bien, nos estamos haciendo responsables de nuestra salud, de nuestra armonía y bueno, de la correcta elección de los alimentos. En la forma económica, pues también buscamos opciones que estén asegurando nuestro futuro, estamos rediseñando nuestras prioridades económicas y buscamos las opciones de carrera o las opciones que se podían tener. En la parte social, pues volvimos a valorar lo básico, que como ya habíamos comentado, es como regresar hacia antes o hacia lo básico, back to the basics, y tener unas mejores relaciones humanas. Comprar de manera local, eso también está ayudando no solo a que, bueno, se reactive la economía, sino que también, bueno, veamos todo lo bueno que se tiene en nuestros estados y que podamos hacerlo. Sin embargo, bueno, pues parecería que durante la pandemia nos la pasamos muy bien. Sin embargo, pues también empezamos a ver que tuvimos problemas. Durante la pandemia, pues podíamos comprar y pues hoy hasta las tiendas más pequeñas pues están buscando digitalizarse y tener una terminal al menos para que podamos comprar por medio de un dispositivo o de una tarjeta. Hoy mantenemos pues a las tienditas de la esquina, pero ellas también han tenido que renovarse, han tenido que cambiar, han tenido que buscar cuáles son las situaciones hacia donde podemos pues tener oportunidades como utilizar no solamente el comercio electrónico, sino tarjetas de crédito, tarjetas que nos ayuden o algunas cuestiones financieras que nos ayuden a salir adelante en todas partes. Otro de los principales aspectos que hoy como consumidores estamos solicitando y que a las empresas pues les ha venido, pues si bien es cierto es que tienen que buscar otro tipo de empaques. Otro tipo de empaques porque nosotros queremos regresar pues a lo básico, a lo que hemos tenido, a lo que pues nos va a ayudar sobre todo al medio ambiente y al bienestar. Por otra parte, pues sí, la tecnología ha sido muy buena, pero también nos ha causado daños psicológicos.
Las crisis han sacado a flote los temas de injusticia social y también hemos tenido algunos temas donde pues vemos que no es equitativo. Sí, aquellos que hemos tenido la oportunidad de tener la interacción con la tecnología, bueno, pues podemos decir que hemos crecido. Sin embargo, eso también pues ha hecho que no todas las personas tengan las mismas oportunidades y eso es estarlos discriminando. Eso sucede sobre todo, bueno, pues hoy tenemos que manejar el Internet a todas luces, sin embargo, no para todas las personas es posible. Los filtros sanitarios, hoy ya la verdad es que en cualquier lado donde tenemos que asistir debe de haber un filtro sanitario y con ello, bueno, pues tenemos no al menos la certeza, pero sí la seguridad de que nos estamos cuidando uno a uno. Y el ejercicio, regresar a hacer ejercicio, regresar a hacer, pues que tengamos un mejor bienestar. Esto nos ha ayudado toda esta parte durante la pandemia. Y bueno, después de estar revisando todo lo que pasó antes de la pandemia, cuando inició la pandemia, durante la pandemia, y bueno, pues, ¿qué es lo que sigue? Aún la pandemia no ha terminado, sin embargo, bueno, pues llegaron para quedarse varias cosas, ¿no? En la pospandemia, pues vamos a seguir siendo un cliente que tiene una búsqueda web, que se le ayuda con la compra, seguimos manejando bancos o en la compra del producto, una generación de envío y del pedido, y entonces el cliente recibe el pedido y pues ahí nos dirá si está bien aspectado o si en realidad lo que solicitó no es lo que estaba buscando. Esto se ve pues como un diagrama sencillo donde pues la pospandemia lo que nos dejó es que seguimos consumiendo. Sin embargo, los cambios en los hábitos del consumidor han cambiado y han cambiado de manera muy, pues vamos a decir que hoy es muy estrecha. Los consumidores hoy están pidiendo que los productos que les sean ofertados y vendidos primero tienen que venir de una empresa que sea socialmente responsable. ¿Qué quiere decir esto de que sea socialmente responsable? Pues que los productos que esté manejando primeramente sean elaborados por personas que estén trabajando y que les sean tratados de buena forma. ¿Por qué? Pues a veces o antes solamente veíamos el producto final. Sin embargo, pues es para que ese producto llegue a las manos del consumidor, alguien tuvo que hacerlo y ese alguien pues debe de haber sido tratado de buena manera. Asimismo, bueno, todo aquel producto que se lleve al mercado, bueno, pues que también esté apoyando alguna causa social. ¿Qué tipo de causas sociales? Bueno, pues lo que se está buscando es que seamos empáticos con el medio ambiente. Si estamos utilizando empaques o embalajes, bueno, que sean empáticos con el medio ambiente y que no solamente pues tengamos el producto y tiremos a la basura como lo habíamos venido haciendo. Y esto implica en que además, bueno, pues esta es la ayuda que hacemos con la compra. Preguntar qué es lo que está pasando, cómo lo estamos tomando, qué es lo que se está viendo. Entonces, bueno, nosotros podremos llevar diferentes productos a diferentes mercados, siempre y cuando estos mercados sean satisfechos a partir de lo que se está buscando con el bienestar. Por otra parte, sí, los bancos nos han dado muchas facilidades con las tarjetas o con aquellos dispositivos que se tienen. Pero lo que también los consumidores están buscando es, yo puedo tener una tarjeta y en esa tarjeta te puedo comprar, pero yo no voy a pagar más de lo que cuesta el producto simplemente porque estoy utilizando un plástico. Lo mismo pasa en la logística, que no solamente es quiero el producto y lo voy a llevar, sino que este producto me llegue perfectamente a su destino y que además cuando yo lo abra, pues sea como yo lo solicité. Esta parte de la pospandemia, pues nos habla de que el consumidor digital sigue reconociendo los beneficios de compra por Internet, más allá del precio. Hoy no es que nos sobre el dinero, no es que esto. Sin embargo,
Hoy se valora mucho el precio, qué es lo que se está buscando. Se reconocen los beneficios de entrega a domicilio. Esto es algo muy importante, sobre todo porque comentábamos en la pandemia, bueno, pues nos dejó ver que pues yo puedo tener el producto en mi domicilio en el momento en que lo requiero. Y pues ese es un beneficio que no toda la gente me daba. Entonces, el que me lo entreguen en mi domicilio y que me eviten el traslado a tiendas físicas y tener acceso a inventarios exclusivos de los catálogos digitales, pues eso me brinda oportunidades que quizá ni siquiera las había buscado. La compra por Internet cada vez se incorpora más a la vida diaria de los consumidores y esto, bueno, pues nos hace pensar que no solamente tenemos que seguir conociendo algunos aspectos de Internet, sino que también lo que tenemos que buscar es que el Internet sea libre para todos, que podamos ser empáticos y que podamos tener a toda la gente que pueda buscar o que pueda estudiar o que pueda hacer cosas mediante el Internet. Les comentaba hace unos minutos, si nosotros tenemos esta oportunidad, pero tenemos algunos estudiantes que no han podido continuar sus estudios porque no tienen el acceso, la verdad es que estamos discriminando y no porque nosotros tengamos mayores oportunidades, sino porque no los hemos ayudado a que puedan seguir dentro de esta espiral que hoy, pues, tanto inflacionariamente como de manera económica, pues estamos participando. Los canales digitales como el streaming, pues hoy se ha vuelto ya no digamos que parte de las necesidades de los jóvenes, de los adultos, sino que pues el entretenimiento que habíamos perdido, pues hoy lo tenemos nuevamente pues para cuestiones de educación, pero también solamente cuestiones de entretenimiento. Entonces las plataformas de streaming como pueden ser Netflix, Disney Plus e inclusive, bueno, pues algunas otras, pues ayudan a que podamos seguir dentro de el entretenimiento y que todo el tiempo podamos tener algunos aspectos que nos pueden relajar dentro de nuestros hogares. Por otra parte, seguimos con la educación en línea. La educación en línea viene muy fuerte y pues podemos seguir, pues no solamente estudiando nuestra primaria, secundaria, bachillerato o lo que sea, sino inclusive un diplomado o las mismas charlas que estamos tomando actualmente. Aquí, ¿qué es lo importante o lo interesante? Es que pues la educación en línea no se mercantilice, sino que sea un aspecto que pueda llegar a muchas más personas, a muchos más hogares y que con ello pues la pospandemia nos ayude a que la gente se siga preparando. El uso de las redes sociales, siempre y cuando todas las redes sociales sean pues utilizadas de buena forma, nos ayudan mucho. Los códigos, hoy como es los códigos QR o los códigos CODI para utilizar el pago, pues nos ayudan también a que tengamos pues la facilidad de poder pagar y sin siquiera tener el contacto, ¿no? Entonces, estos medios de pago sin contacto nos están ayudando en la pospandemia y pues este tipo de cambios son los que el consumidor se está adaptando. Por ahí también tenemos, bueno, hoy tenemos empresas líderes que nos llevan nuestros alimentos a nuestras casas, como es Uber, como es Didi, como es cualquier otro, donde el transporte pues ha dejado de ser pues una carga, sino que al contrario nos está apoyando para que podamos hacer mucho más cosas. Y algo que no debemos perder de vista es el trabajo. El trabajo o el mercado laboral también ha estado cambiando y nosotros como consumidores hoy lo hacemos de manera diferente. Ya no hacemos nuestro currículum en hojas de papel y vamos a las empresas a dejarlas. Utilizamos plataformas y bueno, pues una de las mejores plataformas es LinkedIn y entonces, bueno, pues en LinkedIn podemos estarnos promocionando. Como verán, la pandemia no nos dejó tantas cosas malas como hemos venido platicando, sino también nos está ayudando a poder ver qué es lo que podemos cambiar. Hoy hemos cambiado nuestros hábitos de consumo. Hoy comemos de manera mayor, más saludable, pero también estamos cambiando nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de llevar, de comer a nuestras casas, nuestra forma de pagar, nuestra forma de promocionarnos.
pero también hemos cambiado y algo que es muy importante es que la resiliencia que se ha dado es que los consumidores o las personas en general son resilientes al cambio y si no cambiamos, pues desaparecemos. Aquí algo importante es que las empresas han empezado a cambiar un poco tarde, pero pues están cambiando. Lo que no podemos olvidar es que la pandemia llegó pues para decirnos que tenemos que cambiar y que tenemos que hacer diversas cosas. No podemos regresar a 2 años atrás y decir no hemos aprendido nada. Como verán, hemos aprendido muchas cosas y la verdad es que todos hemos tenido que irnos adaptando. Entonces, ¿qué sigue después de la pandemia? Pues sigue seguir siendo resilientes, sigue seguir cambiando, teniendo mejores oportunidades y buscando más cosas que hacer. ¿Cuál es la perspectiva? Ser digital fue un cambio que alcanzó a los consumidores mexicanos de todas las edades. Hoy la realidad es que, pues, digamos que de manera afortunada o de manera desafortunada, en todas las edades tuvimos que utilizar ciertas tecnologías. Y cuando hablamos de tecnologías, no solamente es poder prender la computadora o poder tener un celular en la mano, sino que también, bueno, pues hemos tenido que buscar algunas cosas que nos ayuden a nosotros a estar y valorar lo que tenemos dentro de nuestros hogares. Difícilmente se va a perder la facilidad para encontrar y recibir productos. De acuerdo, bueno, pues a un estudio de PricewaterhouseCoopers, en 2021 es muy difícil que la perspectiva que se tenga es que los consumidores no sean digitales. Hoy lo que hemos visto es que pues tenemos que cambiar y tenemos que apresurarnos. Esto no quiere decir que no, lo que nos enseñan en las escuelas o lo que vemos no sirva, al contrario. Todo lo que hemos vivido nos está sirviendo y eso nos tiene que llevar a que no solamente tenemos que esperar a que venga otra pandemia, sino que tenemos que estar cambiando nuestros hábitos y estos hábitos nos llevarán a tener mejores compras, mejores aspectos dentro de nuestra vida, sobre todo en la parte de bienestar y psicología. Y con esto me gustaría concluir donde, pues, ¿qué sigue después de la pandemia? Pues siempre seguiremos cambiando y los cambios que vamos haciendo no van a concluir aquí, sino seguirán todos los días. Muchas gracias. Excelente charla, doctora. Pues muchas felicidades. La verdad es que esta es una realidad de la que casi nadie nos habla. Muchas veces dicen como de que, ¿qué cambió de la pandemia? Y todos dicen como de, no, pues nos pasamos de manera virtual, de lo físico a lo virtual, pero creo que no le damos más como importancia o no nos podemos o no nos ponemos en los zapatos, por ejemplo, de los vendedores, de los que ofrecen algún servicio, que no nos damos cuenta de las herramientas e incluso antes de la pandemia nunca nos íbamos a imaginar que pues por WhatsApp, por Facebook, por todas estas herramientas y redes sociales y se iban a poder pues vender cosas o pues sí ofrecer algún servicio por medio de estas pues redes. Y pues bueno, ya nos están llegando algunas preguntas. Angélica Cruz nos dice, buena tarde doctora, excelente tema. Desde su punto de vista, ¿a qué sector afectó más la pandemia? Bueno, pues yo podría decir que la realidad es que la mayoría de los sectores fueron pues afectados. El sector económico y sobre todo, bueno, los servicios, creo que ha sido el que más fue afectado, digamos. ¿Por qué? Porque, bueno, dejamos de tener esta interacción con la gente. Como quiera, los productos se vendieron, pero los servicios dejaron de darse. En la industria turística, por ejemplo, bueno, pues la gente dejó de viajar y pues si bien es cierto es que nos daba mucho miedo ir a un lugar o estar en algún lugar que tuvieran más personas. Sin embargo, yo creo que de entrada la mayoría de los sectores fueron pues realmente atacados. Pues el sector, para mí el sector de los servicios es el que le fue peor de todos, porque además apenas está tratando de volver a salir, ¿no? Todavía tenemos miedo, todavía no queremos tocar a las personas, todavía no. Y entonces, bueno, este interactuar, pues es lo que no ha hecho que los servicios puedan despegar como debiese.
Pues muchas gracias. También nos preguntan, nos dicen, muy interesante charla. Felicidades a la ponente. ¿Cuáles son las mediciones que se emplean para obtener los cambios del consumidor? ¿O de qué país se obtuvieron estos cambios de hábitos? Bueno, estos cambios de hábitos son de este país, ahora sí que son mexicanos, que es que este tipo de cambios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, nosotros estamos haciendo ciertas investigaciones todo el tiempo de qué es lo que está cambiando. La verdad es que inicialmente en una de las primeras investigaciones que hicimos, pues en 2020, que nos pudieron publicar en 2021, hablábamos sobre qué pasaba con el comercio electrónico y cómo cambiaba la gente, ¿no? Si realmente las personas, les puedo decir que en este estudio que fue de manera de teoría fundamentada, aquellos que conocen la parte cualitativa, bueno, pues es que si en realidad la gente optaba por comercio electrónico porque estaba convencida o porque era la única forma que tenía para llegar. Y entonces, bueno, lo que encontramos es que de momento era lo único que tenían para poder tener sus productos y servicios en el momento, que esto fue a partir de 2020. ¿Qué es lo que ha ido pasando? Es que hoy no solamente tenemos comercio electrónico, sino también ya tenemos comercio social, ¿no? Y en esta parte del comercio social, pues en las redes sociales tenemos muchos, digamos que conglomerados que están haciendo sus propias ventas. Aquí en la ciudad, en el estado, bueno, pues me permitiré de decir que tenemos ahí un conglomerado que es Hadas, donde, bueno, pues la gente ofrece sus productos, sus servicios y pues estamos pagando ya sea a una cuenta, a una tarjeta o esto, y que no necesariamente es una plataforma de comercio electrónico. Sin embargo, pues eso nos ha llevado ya a tener comercio social. Algunos han tenido pues la suerte o de tener algún tipo de plataforma que pues les caiga a su cuenta, ¿no? Y esto, los cambios de hábitos que vamos viendo, algunos pues han venido o se han retomado de algunos otros países. Sin embargo, bueno, pues aquí en el estado, en la ciudad e inclusive, bueno, pues a nivel nacional, lo primero que hemos visto es que la gente está cambiando todas sus rutinas. Y lo primero que hoy nos preocupa es la obesidad, ¿no? Y que queremos bajar y por eso esta parte del bienestar, porque vimos que el COVID al quien atacó más fue a la gente que tenía ya ciertas prevalencias, ¿no? Entonces, pues por eso empieza esta situación del bienestar y hacia dónde nosotros podemos verla, ¿no? Pero los datos son, pues son fidedignos de la ciudad. Perfecto, muchas gracias. Y pues bueno, también vimos en sus diapositivas que usted no presentó que uno de los cambios que pues es justamente esto de lo que estamos hablando, ¿no? Que se implementaron o muchas personas que ofrecen algún producto lo empezaron a implementar por redes sociales o lo tuvieron que digitalizar. Se habló de la digitalización de pues de los pagos y de todo esto. Y pues bueno, aquí nos preguntan en relación a eso, que qué mejoras podríamos implementar para la población que no tiene acceso o el conocimiento en estas tecnologías. ¿Qué sugiere usted que podríamos implementar para que, pues sí, las personas que no tienen como esta cultura de lo digital se integren más a este tipo de servicios? Miren, de hecho, muchas empresas ya están trabajando en poder hacer la digitalización porque finalmente esto es algo que ya nos va a alcanzar, ¿no? La realidad es que pues se había programado de que sí se tuviera la digitalización, pero la realidad es que se buscaba que estuviera hasta el 2050. Estamos casi a la mitad de ese periodo porque, bueno, pues lo tuvimos que hacer. Aquellos que no han tenido oportunidad, hoy algo que pues está ofreciendo todo, la verdad es que tanto el gobierno estatal, el gobierno federal y todo, son estudios que se hagan sobre todo de educación financiera. Esto es algo que es muy importante, la educación financiera, que no se había tocado nunca en ninguna escuela y que, pues, la verdad es que cuando uno tenía acceso a una primer tarjeta, pues hasta te endeudabas porque ni siquiera sabías cómo se utilizaba. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La verdad es que la recomendación hoy es que no solamente pues busquemos la educación financiera cuando ya somos grandes, ¿no? Sino que busquemos esta educación financiera desde que son niños. A los niños pues hay que enseñarles cómo se trata esto porque es lo que les va a tocar.
En el caso de las pequeñas tienditas y esto, se les está apoyando, y bueno, todas aquellas que se puedan acercar, se les apoya para que se les enseñe cómo pueden digitalizar. Hoy la verdad es que es mucho más sencillo, ya no se tienen que tener tanta cosa como en, pues no sé, en 3, 4 años anteriores, sí, se les pedían muchísimos requisitos. Hoy la verdad es que ya pues hasta las máquinas que se daban antes solamente por los bancos, pues hoy las pueden comprar y que lo único que necesitan tener, pues sí es una cuenta en el banco para que, bueno, pues los depósitos caigan ahí. ¿Cómo podemos enseñarles eso? Pues la verdad es que no lo había pensado, pero pudiéramos, inclusive implementar ahí, pues que, cómo ayudarles de manera fácil a poder implementar la digitalización dentro de las pequeñas tienditas, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Y pues bueno, también nos llegan muchas felicitaciones. Adelfo Ortega nos dice que excelente tema, gracias por compartir esta información. Raúl nos dice excelente conferencia. Sveidi nos dice que está muy interesante y pues sí, la verdad es que es algo muy interesante y es algo de lo que casi nunca nadie trata, ¿no? Y pues bueno, les recordamos a todos que pueden hacer sus preguntas por medio de las redes sociales o por medio del Zoom. Ya en unos minutitos más estaremos recibiendo otra de las preguntas. Y sí, aquí ya nos están dejando otras. Pepe nos dice, con resistencia al cambio digital, pero esta pandemia revolucionó la adaptación. Sí es lo que nos dicen aquí en las redes sociales, que pues nos tuvimos que adaptar nosotros, ¿no? La nueva normalidad, le decimos nosotros. Así es, pareciera que pues nos enseñaron, pero la verdad es que nosotros tuvimos que adaptarnos o no sobrevivíamos, ¿no? Y esta es la parte de la resiliencia. Bueno, pues nos tenemos que adaptar porque si no, la verdad es que decían desde Darwin, ¿no? Nos adaptamos o nos morimos. Y hoy pues tenemos que adaptarnos a estas nuevas cosas, a buscarlos. Hay cosas que se han vuelto muy sencillas, pero también hay situaciones que nosotros tenemos que adaptarnos, ¿no? Digo, sí es terrible que pues hoy tenga que comer en mi casa sola, ¿no? Pero pues si no teníamos opciones no podíamos hacerlo. Ya se empieza a regresar sobre todo a los comercios, a esta parte de los servicios, en los restaurantes, en los hoteles, pero pues también hoy hay algunas otras situaciones que no habíamos contemplado, ¿no? Porque ya no es lo mismo de, pues yo llego y me siento y ahora espero a que me sirvan, ahí pues hoy tengo que ver un QR, que tengo que utilizar mi teléfono, esto, y que entonces pues todo eso me he ido adaptando, porque si no lo hago, pues también, pues ya no va a haber una carta de papel, ya no va a haber esto y aquí. Hay ciertas situaciones que pues no sé cómo las vamos a resolver, pero tendremos que ir viendo que no solamente el QR es para pues leer el menú, ¿no? Sino que inclusive pues ahí mismo podré tener el contacto para no, o más bien el no contacto para tener un medio de pago, ¿no? Entonces hay cosas que pues vamos a irnos adaptando. Habría gente que muchísimas veces diría, yo jamás tendría un celular y bueno, pues la verdad es que todos lo tuvimos que tener y pues ahora poseo un celular inteligente, ¿no? Sí, así es. También nos dejan otra pregunta que dice, ¿considera que los programas educativos de nivel básico ya deberían implementar, además de las tecnologías de la información, asesorías como emprendimiento o ventas? Pues mira, la verdad es que para mí sería maravilloso que se pudiera implementar, porque los niños, la verdad es que está demostrado es que los niños son súper creativos y quizá son ellos quienes nos enseñarían a hacer el emprendimiento pues mucho más rápido y posible. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces también como grandes ya nos empieza a dar un poco de miedo. Si nosotros les enseñamos esta parte a los pequeños, a cómo utilizar el dinero, cómo realmente invertirlo, cómo hacerlo, entonces los emprendimientos serían mucho más sencillos. Muchas gracias. Y pues bueno, Brenda Percastegui nos dice, siempre compartiendo gran contenido, doctora Alejandra. Espero seguir escuchándola. Saludos. Y pues bueno, muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo a que haya asistido y nos haya comentado, nos haya compartido esta interesante charla, doctora, por parte del SIGNOVA.
Le agradecemos muchísimo, muchísimas gracias también a todos los que nos estuvieron viendo, los que nos compartieron preguntas y pues nos despedimos. Que tengan excelente tarde todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.